Todas mis pollitas. Y les presento mi baile de gallito. Pues ni más ni menos que el inigualable, el grandioso, el superlativo, el señor Cristian Castro interpretando Gallito Feliz. Esto nos mandó un señor llamado Ramón Góngora, al que odiamos profundamente por haber enviado esta cochinade. Hablando de Y sayotes. seguimos aquí en Perros contra Gangsters. Tienes unas llamadas, mi querido Chico Clan. Sí, señor. Acá tenemos. Con el programa de ayer tuve pesadillas. Soñé que el Cruz Azul se volvía campeón. Arriba los Pumas. Mira tú, quién sabe cómo te llamas, pero te odio un poco porque arriba el Cruz Azul. Es que ¿cómo ayer no? vino Vino la bruja. la bruja Zulema, que está sentada por cierto en el lugar donde está invitado. El señor Juan Antonio ¿Está Morales. bien el lugar o no? Sí. Pero Muy sí, mala vida, fue muy alucinante, muy extraño. Desapareció Miyagi, ¿no? Y pues Miyagi de ahí ya no regresó. Ya no regresó. Lo llevó en la escuela. Pero el asunto que sí, decía que ella aseguraba que ganaría el Cruz Azul después de todos sus actos. Otra, Es sí, que es bruja, imposible, es bruja imposible. Zulema, de veras, sí, te voy a amar para toda la vida. De No, veras, ya toda hay la- gente que dame, si gana, dime tu cuenta, yo deposito. Sí, no, te voy a amar para siempre. Y si me ayudas a encontrar un departamento que esté bien bonito, que estoy tratando de rentar, ay, échame una manita. No, y Sí, si no, sí. Zulema, si no la vamos a llevar luego al Congreso, para que a ver si nos ayuda a exorcizar a esos demonios. Ujú. ¿Qué otra? El comentario de Paulina me recordó a Pierce Brosnan en Matador, no sé cuál comentario. ¿Cuál de todos? Porque ha hecho unos bien feos. Toda la tarde se ha pasado insultando a todos los compañeros. El de la tanga con las botas. Ese es el de la tanga. Claro. El frappé unicornio es un arma biológica de Trump para matarnos de diabetes. Dice Jan. Pues tienes toda No la lo dudo, razón. no Yo lo por eso dudo. ni lo he probado, fíjense, porque alguien tiene que platicar y documentar todo esto. Hola, me llamo Álvaro. Esta es mi contribución porque está bien gachi siniestra. Estúpido de los papis. Estúpido, ya, ahorita lo vamos a buscar para la próxima semana porque ya se nos acabó. Acá están aventando la lámina. Paulina dice: Hola, ¿cómo están? Qué guapa viene Paulina. Muchas gracias. A la que soñaré con tanguita morada es a ella. No, gracias, no. No es morada. No es morada. Y el señor Rojo. Aquí Tampoco. tenemos ¿Al amor? rápidamente al señor Chicarcas, que es uno de nuestros filósofos favoritos. Además de que te felicita por tu regreso y dice que, bueno, ya sabe, que dice Chicarcas. Dice que los mejores tacos son los de muerte súbita, lenta, afuera del metro, poco varo por rica carne de dudosa procedencia, 5 por 20 varos. Esos son los Llévelo, tacos. llévelo. Los Chapultepec, los tacos de canasta. Bueno, yo, Ah, yo esos sí los comí. Y a mí sí me gustaban, ¿eh? O sea, los de papa y los de Pero chicharrón. aparte era el kit, porque eran los tacos más tu bonafina. Sí. Por 10 pesos. Y estaban La bien buenos. bonafina. Sí. ¿Te tocó la bonafina? ¿De veras? Claro. Todavía la Me venden, gusta la sí. bonafina. ¿Todavía vive? No manches. Señor Salayeta, perdón por tanto gol de hoy, pero pues es que estamos hablando de tacos. Es que aparte la bonafina tiene como lo mismo que de azúcar que el unicornio, ¿no? Tiene un montón de Sí, no, azúcar. pero está más chida la bonafina porque es de De- aquí, ¿no? De colorante, pero está buena. Pues pasemos con nuestro invitado, que ya, bueno, ya no es invitado, es un colaborador, el doctor Juan Antonio Barrera, el director y fundador de Atención y Tratamiento Psicológico. Vamos a hablar de la neurociencia del humor, pero vi que te veía con el doctor aquí, mi querido Checo Clown, te veía así Como con cara de con- que eres un paciente, pero... No, yo sí voy de cabeza ¿Sí se para le puede el ayudar? consultorio. ¿Sí se le puede ayudar, doctor? al Checo? Todos tienen... Sí, sí. Todos. Aunque estén así, pues se les puede ayudar. De veras, aunque me tiraron de niño y así de cabeza. Es que no sé si ya me estás albureando. No, para nada, yo sería capaz, de verdad, que... No vino Miyagi. No, mira, mira. Aquí. Puede estar tranquilo. Pero bueno, vamos a hablar de este tema. Hay humor en todo esto. La cuestión es que las palabras de doble sentido y el albur se parecen. Para el cerebro es exactamente lo mismo. Cuando se han hecho investigaciones serias sobre el análisis del cerebro, se han encontrado cosas interesantes. Por ejemplo, hay un gen que si no lo tenemos somos incapaces de hablar y somos incapaces de entender el doble sentido y el albur. Pero este gen tiene nombre de albur, se llama FOXP2. Ok. Entonces, si lo sacas, entonces puedes absorber. Si no lo sacas, entonces Es divertido, si no, no. esa es una parte. La otra es que el cerebro está dividido en dos hemisferios. El lado izquierdo es el que procesa el habla. Va articulando cada una de nuestras palabras. Esa área se llama ahora área de Broca y la otra se llama de Wernicke. Esa es un poco más complicada porque le va dando sentido a lo que vamos platicando. Y entonces en esas estructuras cerebrales hay diferentes formas de cómo nos podemos expresar. Por ejemplo,
Cuando hablamos en un concepto que se llama metonimia, que también suena como albur, ¿no? Sí. La metonimia, ¿no? En la metonimia son como metáforas y son como sinónimos. Entonces, si hablamos del pene, podemos decir la banana, la macana y el plátano. Sí. Si hablamos de la... No es jueves, es martes para que brinques. No, ya no. Otro se llama homonimia y hay palabras que son homógrafas y otras homófonas. Entonces, por ejemplo, si hablamos del taco con el que se juega el billar, entonces el taco para pegarle a las bolas, ¿no? Claro. Y el otro taco, que es el taco que estaban hablando ustedes, es el taco de cabeza, que también es... Sí. Ahí es donde vuelve a entrar el clásico. Revuelco. Si te metes uno, entonces quedas lleno. Jairo Solís. El doctor también. Hay El doctor otra viene parte con que todo. se llama polisemia. Y la polisemia es, tú analizas una palabra y tiene muchas interpretaciones. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un amigo en común y tú lo vas a ver al rato. Y entonces te digo, oye, me lo saludas por ahí, ¿no? Y entonces, ese por ahí... Y es tiene bien obediente diferentes- el Por ahí no Esto contesta. ya es actitud. Por ahí no contesta, mejor no. Es que justamente en la parte del humor y del albur se juntan en el cerebro varias cosas que son muy interesantes. Nosotros vamos a escuchar algo, lo escuchamos y entonces entra una parte que se llama el lóbulo parietal para transformar la energía que es acústica en energía eléctrica. Y entonces ya se empiezan a comunicar estas dos áreas del lado izquierdo. Para que pueda tener sentido lo que estamos diciendo, se comunican también con el lado derecho. Hay un haz de neuronas que permite esa comunicación, digamos que también como albur por arriba y por abajo. Claro. En la parte de abajo se llama cuerpo calloso. A lo mejor hasta tiene forma de albur también. Qué Ok. bien. Si te conectas Lo calloso entonces, no quita lo caliente. por ejemplo, te conectas con las emociones Exacto. y te conectas con sentimientos. Y Dice entonces que ya vengo te a- vuelves creativo. Le va dando sentido entonces esta parte del habla. Y después lo que hace esta misma ruta es que hay una central que se llama detectora de errores. ¿Qué es lo que estás esperando y por qué los chistes se vuelven tan simpáticos algunos y por qué algunos otros no? Cuando se resuelve el chiste, esa central anunciadora de errores te dice que es un chiste muy simpático porque termina en algo absurdo. Otra cosa que nos va a ayudar también a entender el humor y el albur es una modularidad cerebral que se llama. Y esa modularidad cerebral significa que el cerebro puede actuar por módulos y los módulos pueden ser contrarios. Y puede ser información paradójica, pero además contraria en lo perceptual. Y el otro día hice un ejercicio sobre los cuadritos que veías y que decías que eran diferentes, Sí. de diferente color, y era exactamente el mismo, pero también en la moralidad. Por lo tanto, cuando tú albureas, estás jugando también con la moralidad. Por ejemplo, cuando detectamos palabras que tienen doble sentido, no necesariamente son groseras, ¿no? No. El De hecho, es jardinero, el punto, ¿no? por supuesto, el jardinero dice, seamos felices mientras podamos, ¿no? Claro. Y entonces tiene ese doble sentido, juegas con las palabras, no eres ofensivo, pero también hay otra cosa interesante, los hombres entienden ese doble sentido y el albur de manera diferente que las mujeres. Los hombres generalmente nos reímos porque cuando hacemos una broma o un chiste, resulta muy contradictorio, resulta muy paradójico, y eso es lo que nos provoca la risa. Al provocarnos la risa se mueve otra estructura que se llama corteza premotora, que te va preparando como para la risa, pero además esa central anunciadora de errores, cuando detecte el chiste o la cosa que te hace sentir feliz, genera dopamina. Entonces, y eso sucede rapidísimo. Cuando estamos hablando de algún tema de manera particular, en este caso, mientras más ingeniosa resulta el juego de palabras, más nos divertimos, más nos reímos, pero incluso esto puede ser también una forma de cómo podemos detectar si un cerebro está sano. Hay personas que les funciona muy bien el lado izquierdo, pero no el lado derecho. No son creativos en esa parte, por lo tanto no entienden los chistes, entienden la estructura de lo que se está diciendo, pero no pueden entender la otra parte. No les da risa. No les da risa. Yo tengo una ¿sí? pregunta, doctor. No sé si tenga que ver con todo esto, pero yo nunca pude hablar en F ni entender la F ni eso. ¿Me hace falta un genio? No, lo tienes porque te ríes. Pero esa podría ser otro Hace falta desorden, un genio. digamos, del habla, ¿no?
Algunos de ellos en la parte de la escritura le llamamos dislexia. Regresando a esta parte, entonces, podemos hablar de un cerebro sano cuando alcance a entender el doble sentido, cuando alcance a entender los albures. Porque entonces significa que el lado izquierdo se comunica con el lado derecho, que además te comunicas con la parte de la corteza prefrontal media, donde está esa anunciadora de errores, que funciona también bien, te genera dopamina y te puedes mover y te puedes reír. Ese movimiento de la carcajada no solamente es la risa, se mueve el quinto par craneal y entonces se genera ahí la sonrisa de forma completamente espontánea. Esta parte de ser alburero y de jugar con las palabras te permite también tener una buena salud en términos emocionales. ¿Y en dónde radica esto? Cuando tú te ríes, generas endorfinas. Las endorfinas son los analgésicos naturales del cerebro y que recorren tu cuerpo y que te sientes bien. Cuando tú te ríes, también oxigenas más tu cuerpo, por lo tanto se oxigena más el cerebro. El músculo cardíaco se fortalece, por lo tanto estás previniendo enfermedades cardíacas también. Cuando tú te ríes, funciona también mejor tu sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque vas neutralizando el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, si se dan cuenta, hacer este programa, estarse divirtiendo y estarse albureando, es completamente sano, no solamente para ustedes, sino para todas las personas. Con razón, tanta gente escucha charros contra gastes. Somos la solución. Por supuesto. De nada, Ahora es gente. el De nada. psicólogo. Sí. No nos Les digo. contamos, de nada. Obvio. Necesitar psicólogo. No, pues ya la armamos. Mejor que escuchen el Es programa. cierto, aquí, la verdad que ocurre que nos ha pasado, no siempre vienes de buen humor, no siempre Terapia de vienes, grupo. pero de repente empiezas a encontrar, ¿no? Las afinidades, los cotorreos en los juegos y ya Eso es se te cierto. va pasando el Y eso estrés. sucede también porque las emociones son contagiosas. Si alguien nos cuenta una historia triste, nos conectamos con esa historia y nos metemos en esa emoción. Y cuando te cuentan historias de tangas y que tienes opciones de tangas, Con botas. con botas, Te y puedes- También te hace falta un cerrado. Ahí hay algo mal, Eso doctor, sí ¿no? demuestra que le hace falta un Ahí hay algo, y que aparte traes la maldad así como a flor de piel. Ahí hay algo mal, ¿no, doctor? Fíjate la Pero maldad, la ya tentación. es como Es el una diablo y el evolución. ángel, ¿no? Exacto. Ah, eso Que me te está gusta. hablando, pero estábamos diciendo de esa modularidad en donde está lo bueno y lo malo. De pronto cuando platicas con alguien, podría ser completamente sana la plática, pero detrás de eso podría haber un montón de albures. Por ejemplo, un viejito dice con respecto a sus nietas, no pensé ver hijas tan grandes. Y hay personas que podrían entender y hay otras que no. Claro, claro. Se refiere a Cuando sus nietas, se ¿no? refiere a sus nietos Claro. que ya Tu papá crecieron. ya está grande, por ejemplo, esa también es muy bonita. Hay otra que es de, Y por ejemplo el matarrating que se relamió los labios. ¿Con cuál? Con la- ¿Con qué? Pues ¿Con depende de todas cuál las es. Con figuras? las verificadas. Con las hijas más grandes. Ah, ya. es probable que se le haya antojado algo, ¿no? Es muy Este, probable. hay otro, una secuencia de 3 actos donde sale un yucateco, Ajá. toma la fotografía de María Félix y la quema, ¿no? Ok, suena lógico. Suena lógico. Después el mismo yucateco toma la fotografía de María Conesa, que era como Sí, la gatita blanca. la gatita blanca de las encueratrices Desde el principio del siglo antepasado. exactamente. Ah, no pasado, del pasado. Y después sale el mismo yucateco con otra fotografía. La quema es de María Carey. ¿Cómo se llamó la De obra? María Carey. Ujú. Las tres Marías. No. No, María. No, no sé. María- ¿Cuál es? piénsenlo. No, pues la María quemada, María María- Como los torquemada. yucatecos están cabezones, es el cabezón quema Marías. Ok. Amigos, y mucha gente está felicitando ya que la gente está comprendiendo y nos explican a través del Twitter por qué viene este programa. La razón es que la gente se ríe, se aliviana y va cotorreando y se lo olvidan hasta las penas. Por supuesto. Las penas con risa son buenas. No. ¿Tú quieres decir algo? No. Ah, sí, Hay que ir a terapia, Ah, no, Paulina. es que iba a levantar la mano. Pero muchas felicitaciones al doctor, que bueno, que está por aquí, alivianando esta... Pero por ejemplo los Estas- extranjeros, porque estos albures son como muy de aquí, de Sí. Uruguay. Ujú. Y de otro lado- Necesitas estar en el contexto, necesitas conocer de política, de economía, igual de cómo se mueve tu propia sociedad. Para estar en ese mismo contexto, si nos cuentan un chiste que es de otro país, seguramente que nos vamos a quedar así como... Sí, la localía es muy Por importante, supuesto. ¿no? Entonces,
Eso es muy importante. Pues muchísimas gracias, el doctor Juan Antonio Barrera, director y fundador de Atención y Tratamientos Psicológico. Además, lo que más me llama la atención, doctor, es que ahorita que estabas diciendo tus albures y todo, y lo que sea... No, yo vine a hablar de ciencia. No, ya lo sé, pero en en esos avances científicos que nos comunicaste, sesudos. nunca hiciste cara así mantuviste un rostro totalmente pétreo, Sí, ¿no? Que eso es lo difícil, porque cuando dijo de los chistes me acordé como de 3 bien mensos que me han hecho reír mucho. Pero la gente puede localizar en dónde. En mis redes sociales, como Juan Antonio Barrera en Facebook, en 55 19 37 53 en el teléfono. Y el domingo subo un artículo justamente relacionado con esto que se los voy a compartir. Este artículo lo publican en España. Se llama Neurociencias y Humor. Es la relación entre el albur y el doble sentido. Está muy bien, ya mándanos al Twitter y Con todo lo gusto. tuiteamos y todo lo demás. También tienes el @ Juan Antonio 6289. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Y ha llegado el fin del programa de hoy, de Charlos contra Gangsters. Tengan buen fin de semana, pásenselo bien, alburen de lo lindo, como dice el Por doctor, favor, indica no es un sus deporte. indicaciones de hoy. Mi querido Chico Clan. Los espero mañana a las 8 de la noche. Usted y yo tenemos una cita para escuchar completo el disco OK Computer, que va a cumplir 20 años en mayo, y entonces lo voy a poner todo y vamos a contarle ahí algunas historias. Mejor lo Gracias. escucho en Spotify. Ya le pagaste la No, lana. porque si no, no me escucha usted a mí, que es lo que realmente importa en este programa. Los quiero, pasen bonita noche. Ay, chiquitos bebés. Y acá el Mata Ratings. Hombre, pues muchas gracias y los escuchamos. otra vez. El Mata Ratings. Y bueno, y al final, pero no al último. Ok. Gracias. @Paus_Silva, pueden seguirme y amenazas con venir más seguido. Sí, no, esa es tu casa. Muchas Más si gracias. cuando vengas te atrete tu tanga. No, Las traigo botas, la las devorada. botas, Te traigo la devorada. Las, Sí, las- sí, ven. las botas ahí. Vamos. Pero bueno, esto fue Charlos contra Gangsters. Un gran saludo al queridísimo amigo Don Rictus, es un gran monero que lo pueden encontrar ahí en el periódico Reforma, un gran brother. Y nos escuchamos el lunes, ya viene el Yagi de vuelta, esperemos que Andaba en que Guatemala venga en, metiendo el del venga en día sus cinco sentidos. Sí. Y vamos a transmitir desde el Hospital General de Valbuena. Ah. Así que allá nos veremos y ahí se van a dejar encerrado alguno, pues ya no sé. 3 veces heroico. Ahí está. Pues bueno, fue Charlos contra Gangsters, soy Jairo Calixto Albarrán. Ahí nos vemos. Estés donde estés, estamos contigo. En el 100.